13 celebridades, 13 rostros, que un día conquistaron Hollywood y luego lo perdieron todo. Intervenciones fallidas, obsesiones por el quirófano y transformaciones irreversibles. Este es el lado oscuro de la belleza en la cuna del cine. Prepárate porque lo que verás será inolvidable. April Michelle Brown. Todo comenzó con un deseo común, levantar un poco los glúteos y sentirse más segura. Pero para April Michelle Brown, aquella decisión que parecía inofensiva se convirtió en una de las tragedias más impactantes del mundo estético. Creyó que estaba haciendo lo correcto. Confió en un supuesto experto que le ofreció un tratamiento rápido y económico. Lo que ignoraba era que le estaban inyectando silicona industrial, el mismo tipo que se utiliza para sellar baños y ventanas, una sustancia altamente tóxica para el organismo. Días después, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. El dolor, la fiebre, la inflamación, hasta que finalmente los médicos le dieran la devastadora noticia. Para salvar su vida, debían amputarle ambas piernas y brazos. Abril pasó por 27 cirugías, y mientras su cuerpo era reconstruido pedazo a pedazo, también lo era su espíritu. La pérdida fue enorme, su autonomía, su confianza, su reflejo, pero en lugar de rendirse, decidió luchar. Con prótesis y una voz inquebrantable, April salió al mundo, compartió su historia sin miedo y transformó su dolor en propósito. Hoy es una defensora incansable de la seguridad en procedimientos estéticos y un faro de esperanza para quienes han caído en la trampa de la belleza fácil. Porque April Michelle Brown no es solo una sobreviviente. Es la prueba viviente de que cuando la vanidad exige el precio más alto, la dignidad puede aún salvarlo todo. Yulia Terazovic era una reina de belleza admirada en toda Rusia por su elegancia y presencia. A los 43 años, Julia Terazovic no buscaba un nuevo rostro. Solo quería perfeccionar algunos detalles. Una cirugía de párpados, una corrección ocular mínima, algo de liposucción. Nada drástico, pero lo que debía ser una mejora sencilla se convirtió en una pesadilla viviente. En lugar de despertar con un rostro rejuvenecido, Julia se vio frente al espejo con una imagen devastadora. Hinchazón severa, parálisis facial y una expresión completamente congelada. Su piel estaba tensa. Sus músculos no respondían y, lo más aterrador, no podía cerrar los ojos. Los médicos culparon a una rara enfermedad genética llamada esclerodermia, que endurece la piel, pero Julia lo negó rotundamente. Afirmó que no tenía ningún problema de salud antes de la cirugía. Lo que realmente creía era algo mucho más grave: negligencia médica. Presentó una demanda contra los cirujanos involucrados, André Kau y Omar Kett. Pero mientras la batalla legal avanzaba, Julia ya libraba una guerra más interna, una guerra contra su propio reflejo. Gastó miles de dólares en tratamientos correctivos, aferrándose a la esperanza. Pero tras cada cirugía, una verdad dolorosa persistía. Su rostro tal vez nunca volvería a ser el de antes. La historia de Julia no es solo una tragedia estética. Es un grito de advertencia sobre el lado oscuro de la búsqueda de la perfección. Porque cuando algo sale mal en el mundo de la belleza, no solo quedan marcas en la piel, también se destruyen vidas. Rachel Knappier. Todo comenzó con la confianza. Rachel Lapierre ya había experimentado una rinoplastia exitosa y se sentía empoderada, lista para seguir perfeccionando su imagen. Un poco de aumento de busto, un lifting facial, botox, un poco de liposucción. Todo parecía controlado, hasta que una decisión que parecía inofensiva la llevó al borde del desastre. Fue en una fiesta privada donde la atmósfera distendida se tornó en imprudencia. Alguien ofreció inyecciones de relleno labial. Sin clínica, sin licencia, sin protocolos. Rachel aceptó. Minutos después, su rostro comenzó a cambiar, pero no de la manera que ella esperaba. Sus labios se inflamaron de forma alarmante. La reacción fue tan severa que tuvo que ser hospitalizada de inmediato.
Los médicos apenas lograron disolver el filler antes de que causara un daño permanente. Lo que habían presentado como un simple retoque casi terminó en una tragedia irreversible. Desde entonces, Rachel ha alzado su voz, ha compartido su historia públicamente y se ha convertido en una defensora activa por una regulación más estricta de los tratamientos estéticos. Advierte a otras mujeres sobre los peligros reales que se esconden tras la aparente accesibilidad de estos procedimientos. Porque en el mundo del Glow Up Express y la estética sin formalidades, su historia presenta una verdad contundente. La belleza nunca debe costarte la salud ni la integridad de tu rostro. Lin May. En los años 70, Lin May era sinónimo de sensualidad y espectáculo. Nacida como Lilia Guadalupe Molamay, brillaba en los escenarios de México y América Latina como una de las vedettes más icónicas de su época. Pero cuando el tiempo comenzó a dejar su marca en su rostro, Lin May decidió transformarse. Quería preservar su juventud y también corregir una deformidad facial con la que había nacido. Lo que vino después fue una decisión que cambiaría su vida para siempre. Confiando en lo que creía ser un tratamiento seguro, permitió que alguien sin licencia médica le inyectara aceite de bebé directamente en los pómulos. El resultado fue devastador. En lugar de rejuvenecer su rostro, comenzó a deformarse progresivamente, adquiriendo una apariencia cada vez más irreconocible. Pasó años intentando reparar el daño, con múltiples cirugías, pero era demasiado tarde. Las consecuencias eran irreversibles. Los fans quedaron impactados. La industria del entretenimiento guardó silencio, y Lin May se convirtió involuntariamente en el rostro trágico de los procedimientos cosméticos no regulados. Su historia no es solo la de una estrella que buscó aferrarse al esplendor. Es una dura advertencia sobre lo que ocurre cuando la vanidad se encuentra con la imprudencia. Porque en un mundo donde la juventud eterna parece estar a un pinchazo de distancia, nadie habla del precio cuando ese pinchazo está en manos equivocadas. Jordan James Park. Jordan James Park no buscaba verse natural, quería ser espectacular, y no lo ocultó ni por un segundo. Inspirado por su ídolo Kim Kardashian, este joven británico de Birmingham se lanzó de lleno en un camino de transformación extrema, pero cuando una intervención desafortunada en sus labios lo llevó a aparecer en el programa Beached en 2015, el mundo pensó que daría un paso atrás. Se equivocaron. En lugar de detenerse, Jordan redobló la apuesta. Procedimientos tras procedimientos múltiples, rinoplastías, liposucción, blefaroplastía, estiramientos de labios, implantes en el mentón. Todo para lograr una imagen que desafiara las normas tradicionales de belleza. Hoy es conocido como el rey británico de los labios, con un look que pocos comprenden, pero que él defiende con una convicción inquebrantable. Los médicos le advirtieron sobre los riesgos. Las redes lo convirtieron en blanco de críticas, pero para Jordan, la cirugía estética no es solo un cambio físico, es una forma de expresión, una extensión de su identidad. Él mismo lo dice, es una adicción, pero es mía. Su historia no es la de un hombre que perdió el control, sino la de alguien que lo tomó por completo a su manera. Porque para Jordan James Park, la belleza no es lo que se espera de ti, es lo que tú decides ser, sin pedir perdón por ello. Carol Bryan. En 2009, Carol Bryan tenía 47 años y un deseo común de verse un poco más joven. Unos retoques faciales, un poco de relleno aquí y allá, nada fuera de lo normal. Pero en cuestión de días, su rostro comenzó a transformarse de manera grotesca. Lo que debía ser una mejora sutil, se convirtió en una pesadilla médica. Los doctores le habían inyectado una combinación peligrosa de sustancias, incluyendo silicona, directamente en la frente y los pómulos. Su cara se hinchó hasta deformarse. No podía salir a la calle. No podía mirarse al espejo. Solo su hija era capaz de verla sin estremecerse. Durante años, Carol vivió escondida.
atormentada por el reflejo que le devolvía el espejo. La depresión la consumía, y en sus momentos más oscuros, consideró acabar con todo. En 2013, una cirugía reconstructiva masiva le devolvió algo de estructura a su rostro, pero el precio fue altísimo. Quedó ciega de un ojo por daño en el nervio óptico. Le siguieron injertos de piel, implantes, más procedimientos, pero ninguna intervención pudo borrar el trauma, ni físico ni emocional. Hoy Carol se ha convertido en una voz pública contra los riesgos de la cirugía estética mal practicada. Su historia no es solo personal, es un llamado urgente a quienes buscan cambiar su imagen sin comprender el peligro. Porque cuando el bisturí falla, no se trata de belleza, se trata de sobrevivir. Barbara Eden, en una industria donde la juventud se persigue con bisturí y agujas. Barbara Eden ha logrado lo que parece imposible, desafiar al tiempo sin perder la expresión del alma. Nacida en 1931 y eternamente recordada como la encantadora Jeannie de I Dream of Jeannie, Barbara sigue siendo un ícono de belleza clásica. A lo largo de las décadas, su rostro ha despertado curiosidad, rumores y especulaciones. ¿Se ha hecho algo? Botox, lifting, nadie lo sabe con certeza. Pero lo evidente es esto. Su rostro no está congelado ni deformado, ni ajeno a la emoción. Mientras muchas estrellas de su generación desaparecieron tras cirugías fallidas o transformaciones irreconocibles, Barbara Eden ha mantenido su esencia con una figura esbelta, una sonrisa inalterada y una mirada llena de vitalidad. Ha logrado lo que pocas pueden, envejecer con elegancia y poder. Quizás fue por su genética, tal vez por su constante cuidado, o quizás por la sabia elección de no someterse al bisturí sin razón. Lo cierto es que su imagen no necesita ser reconstruida porque su legado nunca se ha desvanecido. En un Hollywood donde el exceso ha dejado demasiadas marcas, Barbara Eden se ha mantenido firme como un faro de elegancia atemporal. Una mujer que ha demostrado que el verdadero encanto no necesita transformarse para continuar brillando. Tara Jane McAnachie, desde Melbourne, Australia. Tara Jane McAnachie ha llevado la transformación estética a un nivel donde la realidad y la fantasía se entrelazan. A sus 33 años ha gastado más de $200,000 australianos, aproximadamente $85,000 estadounidenses, para convertirse en lo que ella misma denomina una Barbie viviente. Ha realizado 5 aumentos de busto, 6 rinoplastias, y ha pasado por innumerables sesiones de botox y rellenos faciales. Cada intervención la acerca más a su ideal de perfección plástica, pero también la aleja del rostro y el cuerpo que alguna vez conoció. Los médicos le han advertido seriamente sobre su bajo peso, los peligros de implantes más grandes y los riesgos irreversibles. Pero Tara no se frena. Su próximo objetivo, alcanzar una talla de busto 15C, con vestimentas provocativas y una presencia que no pasa desapercibida. Ha hecho apariciones en programas como Bochet y Mirror Mirror, donde defiende sin reservas su estilo de vida y su obsesión con la transformación extrema. Ella no se oculta ni se siente arrepentida. Pero en medio del espectáculo surgen preguntas incómodas. ¿Es esta la máxima libertad de expresión o una glamorosa autodestrucción? ¿Hasta qué punto puede moldearse el cuerpo humano antes de romperse? La historia de Tara no es solo un relato de cirugías, es un espejo distorsionado de nuestra cultura. Una advertencia camuflada como fantasía. Porque cuando la belleza se convierte en identidad, el límite entre lo humano y lo artificial desaparece. Pixie Fox. Pixie Fox no quería parecerse a nadie, quería parecerse a algo. Un personaje de caricatura, una figura inalcanzable, una fantasía hecha carne. Y para lograrlo, no se contuvo ante nada. De origen sueco y convertida en un fenómeno viral, Pixie se sometió a una lista de procedimientos tan extensa como inquietante. Cirugías de mandíbula, múltiples modificaciones de orejas, rinoplastias, rellenos,
implantes e incluso la extracción de 6 costillas reales para conseguir una cintura de muñeca animada. Cada paso era más radical que el anterior, cada transformación más extrema. Mientras los médicos le suplicaban que parara, ella continuaba, convencida de que su cuerpo era un proyecto en constante construcción, una obra de arte viviente. Pero detrás del maquillaje perfecto y las curvas imposibles, el debate ardía. ¿Hasta dónde puede llegar la libertad de expresión física? ¿Cuándo deja de ser autoafirmación y se convierte en autodestrucción? Pixie Fox lo tiene claro. Para ella, la cirugía estética no es un capricho ni una debilidad, sino una misión personal. Aunque muchos la critican, ella responde con orgullo y determinación. Su imagen no busca aprobación, busca impacto. Hoy, su figura es un símbolo de obsesión, transformación y controversia. Una persona que provoca tanto fascinación como rechazo por igual. Porque con cada procedimiento, Pixie no solo modifica su rostro, desafía la propia noción de lo que significa ser humano en la era de la belleza artificial. Patness, era imposible pasar por alto su presencia. John Burns, el extravagante líder de Dead or Alive, no solo revolucionó la música con su estilo provocador, sino también la percepción mundial de la identidad física. Lo que comenzó con una simple rinoplastia se convirtió en una carrera paralela, una obsesión quirúrgica que consumió su existencia y su fortuna. A lo largo de los años, se sometió a casi 300 procedimientos estéticos, cirugías reconstructivas, implantes, rellenos, injertos, una lista interminable de intervenciones para conservar y reinventar su imagen. Cada nueva modificación no era solo vanidad, sino una declaración. Su rostro era su lienzo, su cuerpo, una obra en evolución. Pero esa obra empezó a costarle un precio altísimo. Sufrió infecciones graves, complicaciones constantes y dolores crónicos. Aún así, nunca se mostró arrepentido. Para él, cada cirugía era un acto de arte y autenticidad, una manera de desafiar las normas y romper con los cánones de belleza establecidos. En el año 2016, su historia concluyó de manera repentina. Murió de causas naturales, pero su legado sigue vivo en cada trazo y cada transformación. Hoy Burns es recordado no solo por su música y estilo incomparable, sino por su valentía al demostrar que la identidad es algo que se forja, aunque el precio sea el dolor físico, la incomprensión pública y finalmente la tragedia. Porque en un mundo donde ser diferente es penalizado, él eligió ser inolvidable. Jocelyn Wildenstein, su mirada felina, su rostro anguloso, sus pómulos imposibles. Jocelyn Wildenstein no pasa desapercibida. La prensa la apodó como Catwoman, pero detrás del apodo hay algo mucho más complejo. Una mujer que se convirtió en leyenda por las razones equivocadas. Durante años, Jocelyn ha negado haberse sometido a cirugías extremas. Asegura que su apariencia es producto de la genética. Pero los cambios en su rostro narran otra historia. Una historia de bisturí, transformación y silencio. Una historia sin confesiones pero colmada de titulares. Casada con un multimillonario del arte, Jocelyn comenzó su metamorfosis en medio de lujo y escándalo. Se dice que quería complacer a su esposo, obsesionado con los felinos salvajes. Otros creen que su imagen es un acto de rebeldía, un grito de atención en un mundo que solo valora la juventud. Nadie lo sabe con certeza, y quizás esa sea la clave de su mito. Hoy, su rostro es uno de los más reconocibles y polémicos del planeta. Para algunos, es una advertencia brutal sobre los excesos quirúrgicos. Para otros, es una declaración de libertad radical, una mujer que se reinventó hasta el extremo. Pero más allá del juicio público, Jocelyn Wildenstein representa algo mucho más inquietante. ¿Y si el verdadero crimen no es cambiar tu rostro, sino no encajar en lo que los demás esperan de ti?
Denise. Su nombre era Denise Avner, pero el mundo lo conocía como Stalking Cat. Para muchos era simplemente una curiosidad, para otros algo aberrante, pero para él tenía un propósito espiritual. Veterano de la Marina y especialista en informática, Denise no anhelaba atención ni reconocimiento. Influenciado por sus raíces nativoamericanas y una visión chamánica, decidió cambiar su cuerpo para reflejar lo que sentía en su interior, la esencia de un felino. No era una ilusión, era su identidad. Lo que siguió fue una transformación sin precedentes. 14 intervenciones quirúrgicas, implantes subdermales, remodelación de orejas, modificación dental, rinoplastía felina. Incluso se colocó una cola mecánica. Cada procedimiento representaba un paso más en su metamorfosis hacia una criatura mitad hombre, mitad tigre. Y a pesar de su aspecto radical, Denise llevó una vida sorprendentemente funcional. Trabajó en el sector tecnológico. Se presentó en programas como Replace Believe It y Larry King Live, y en 2008 fue reconocido con un récord Guinness por poseer la mayor cantidad de modificaciones corporales para parecerse a un animal. Pero detrás de la piel tatuada y los colmillos quirúrgicos, había un hombre que luchaba por ser comprendido. Su historia desafía los límites de la autoexpresión, la espiritualidad y lo que la sociedad está dispuesta a aceptar. Denise Avner no falleció por sus decisiones estéticas, sino que vivió su vida al margen, recordándonos que a veces la transformación más extrema no es física, sino existencial. Donatella Versace no solo heredó un imperio de la moda, sino que se convirtió en su encarnación viviente. Donatella Versace, la mujer detrás del glamour italiano, ha sido durante décadas tanto directora creativa como musa de su propia marca, poderosa, provocativa e inconfundible. Su transformación estética no fue un accidente ni un secreto. Comenzó desde joven, cuando a tan solo 11 años ya se aclaraba el cabello bajo la influencia de su hermano Jan. Con el tiempo, ese deseo de perfección visual evolucionó en una serie de procedimientos que incluyeron Botox, tratamientos láser y más. Pero mientras otros se ocultaban detrás de ella nunca se minimizó. Donatella nunca pidió disculpas por cambiar. Su rostro, a menudo criticado, congelado y analizado por los medios y los fanáticos, se convirtió en un ícono tanto como sus diseños. Y ante los crueles comentarios, ella fue clara. Belleza natural. ¿Y eso quién lo define? En una entrevista con Love Magazine, dejó claro que para ella la belleza no es sumisión ni conformidad. Es confianza, arte y poder. Mientras muchos intentan adaptarse a moldes invisibles, Donatella los rompe con cada aparición. Porque su imagen, tan audaz como los vestidos que crea, es una declaración. No todos la comprenden. No todos están listos para verla. Pero al igual que la casa Versace que dirige Donatella, no fue creada para complacer, sino para dominar. Lisa Rinna. En la época dorada de su carrera, Lisa Rinna poseía todo lo que Hollywood veneraba. Belleza, encanto, una sonrisa que parecía esculpida por los dioses del primetime. Pero lo que nadie imaginaba era que esa misma sonrisa, la que la convirtió en un ícono, también sería su condena. A los 20 años tomó una decisión que parecía insignificante, pero que marcaría su destino. Se inyectó silicona permanente en los labios. Al principio, su sello distintivo eran esos labios carnosos, provocativos e inolvidables. Sin embargo, con el paso del tiempo, la silicona hizo lo que mejor sabe hacer: deteriorar por dentro. Se volvió rígida, se desplazó y transformó la forma natural de su boca. Durante 25 años, Lisa llevó en su rostro una auténtica bomba de tiempo estética, hasta que finalmente decidió someterse a una cirugía correctiva. Pero ya había pasado mucho tiempo. La simetría se había perdido. La naturalidad también había desaparecido,
Y eso fue solo el comienzo. Botox, rellenos faciales, implantes mamarios. Su cuerpo se convirtió en un laboratorio de constante reinvención. Siempre una versión mejorada, siempre un paso más alejado de lo que alguna vez fue. En el año 2024, confesó que algunos productos que utilizó no le hicieron bien y tuvo que disolverlos, pero su rostro ya no era el mismo, ni ella. Aún así, Lisa no pidió disculpas, no se mostró arrepentida. Sonrió, y esa sonrisa tan criticada, tan alterada, se convirtió en su arma más potente. Hoy, ha transformado sus labios en una marca registrada, una línea de cosméticos que lleva su nombre y su historia en cada tono. Melanie Griffith. Durante 2 décadas, Melanie Griffith no fue solo una estrella, fue un arquetipo. Rubia angelical, mirada melancólica, una sensualidad que no alardeaba, sino susurraba. Su rostro era pura poesía en celuloide. Pero en la ciudad donde la juventud tiene fecha de caducidad, su belleza se convirtió en una cuenta regresiva. Cuando los papeles empezaron a escasear, Melanie no luchó contra Hollywood, luchó contra su propio reflejo. Botox, lifting facial, rellenos labiales. Al principio todo parecía controlado, discreto, reversible. Pero con cada intervención, su rostro se alejaba más de quien era y se acercaba cada vez más a una versión congelada de lo que Hollywood demandaba. Sus labios, antes suaves y sensuales, se inflaron hasta parecer ajenos. Su piel perdió la calidez, y su expresión, esa que una vez derretía corazones, se volvió estática, dura, casi robótica. Pero lo más desgarrador no fue el cambio en su rostro, sino que Melanie no se dio cuenta hasta que alguien se lo mencionó. En el año 2017, lo admitió con tristeza y sorpresa. No sabía que me veía tan diferente. Intentó retroceder, revertir, deshacer lo que había hecho, pero en Hollywood el tiempo y el bisturí no ofrecen un botón de deshacer. La mujer que una vez enamoró a millones con solo una mirada, hoy es recordada por una transformación que nadie pidió y que en el fondo ella nunca imaginó. Así, Melanie Griffith no solo perdió papeles, perdió el rostro con el que el mundo la adoró, Joan Van Ark. Durante los años dorados de la televisión, Joan Van Ark era el tipo de mujer que cautivaba sin esfuerzo. Con su papel de Balin Ewing en Dallas y Knots Landing, no solo ganó el corazón del público, encarnó el ideal de una belleza fuerte, elegante y auténtica. Pero mientras su personaje triunfaba en la pantalla, Joan comenzaba a perder una guerra silenciosa fuera de las cámaras. Todo comenzó en 1991. Una rinoplastía sutil, un cambio casi imperceptible, pero como una grieta en el cristal, lo que comenzó como una ligera mejora se convirtió en una espiral incontrolable. Le siguieron liftings, cirugías de párpados, peelings químicos, botox, mucho botox. Su piel, que antes brillaba con vida, se tornó tensa, pálida, casi como si fuera de cristal. Su rostro comenzó a reflejar algo que no era juventud, sino una lucha desesperada por mantenerla. Sus ojos, antes cálidos y humanos, se convirtieron en ventanales helados de una máscara que no sentía. Con el paso de los años, sus apariciones públicas causaban más impacto por lo que revelaban que por lo que evocaban. En el 4º aniversario de Knots Landing no se mencionó su legado ni su talento. Todos solo hacían una pregunta. ¿Qué le sucedió a su rostro? Joan nunca dio respuesta. Su silencio se transformó en su escudo y en su enigma. Fue presión, fue dolor, fue miedo a desvanecerse en un mundo donde las mujeres mayores solo existen si aparentan no serlo. Hoy, en 2025, su nombre aún exige respeto, pero su rostro narra una historia paralela. Una historia de lucha contra el tiempo, contra el juicio y contra ella misma. Brigitte Nielsen. En los años 80, Brigitte Nielsen era una fuerza imparable,
alta e imponente, con un rostro de escultura nórdica que desafiaba los cánones femeninos de la época. En películas como Red Sonja y Rocky IV, encarnó poder y sensualidad en un solo impacto visual. Pero tras la armadura de diva, había una mujer que no estaba lista para envejecer fuera del foco. A los 44 años, cuando el teléfono dejó de sonar y los titulares empezaron a fijarse en otras caras más jóvenes, Brigitte tomó una decisión radical: transformarse frente a las cámaras. En el reality From Old to New, millones de espectadores la vieron someterse a una reconstrucción facial completa. Lifting, cirugía de párpados, rellenos, botox, liposucción. Una reinvención quirúrgica al servicio de una nueva versión de sí misma. Y aunque su rostro parecía rejuvenecer, algo se había perdido en el camino. Su sonrisa se volvió rígida, sus ojos se achicaron, su presencia se tornó más fría. El brillo que una vez la hacía única fue reemplazado por un acabado excesivamente perfecto, demasiado pulido, casi de porcelana. Ella dice estar feliz con el resultado, orgullosa y fuerte. Pero quienes la vieron conquistar Hollywood en su forma más salvaje y auténtica, no pueden evitar cuestionar a qué precio Brigitte Nielsen sigue aquí y sigue brillando. Pero la mujer que una vez apareció como una tormenta, ahora parece una sombra esculpida en bisturí. Linda Evangelista. Durante los años 90, Linda Evangelista no caminaba, desfilaba. Era el rostro más codiciado del planeta, portada de más de 700 revistas, musa de diseñadores, símbolo absoluto de perfección. Ella no solo representaba la belleza, era la belleza. Pero en un giro cruel e irónico del destino, el mundo que la veneraba por su imagen fue el mismo que la impulsó a autodestruirse. Entre 2015 y 2016, Linda decidió probar un procedimiento estético no invasivo, Cool Sculpting, una técnica que prometía eliminar grasa sin cirugía. Rápido, indoloro, seguro. Al menos eso decía la publicidad. Pero su cuerpo reaccionó de una manera extraña, brutal y devastadora. En vez de eliminar grasa, su cuerpo empezó a producirla en exceso. Una condición conocida como hiperplasia, mariposa paradójica. Su mentón, sus muslos, su busto. Incluso su rostro comenzó a inflarse, endurecerse y deformarse. Lo que el procedimiento prometía esculpir, acabó desfigurando. Se desvaneció del ojo público y se ocultó. Ni siquiera el espejo le reflejaba a la mujer que conocía. Intentó cirugías correctivas, pero ninguna tuvo éxito. El daño no era solo físico, era emocional, era existencial. En el año 2021, Linda rompió el silencio. Demandó a la empresa responsable, pero más que obtener justicia legal, anhelaba la redención personal, y la halló no en una pasarela, sino en su vulnerabilidad. Hoy, en el año 2025, Linda Evangelista ha regresado, no como supermodelo, sino como una superviviente. Una mujer que perdió el rostro que la hizo famosa, y ganó una voz que el mundo no puede ignorar. Porque cuando la belleza se convierte en enemiga, solo la verdad puede rescatarte. Se desvaneció del ojo público y se ocultó. Ni siquiera el espejo le reflejaba a la mujer que conocía. Intentó cirugías correctivas, pero ninguna tuvo éxito. El daño no era solo físico, era emocional, era existencial. En el año 2021, Linda rompió el silencio. Demandó a la empresa responsable. Pero más que obtener justicia legal, anhelaba la redención personal, y la halló no en una pasarela, sino en su vulnerabilidad. Hoy, en el año 2025, Linda Evangelista ha regresado no como supermodelo, sino como una superviviente. Una mujer que perdió el rostro que la hizo famosa y ganó una voz que el mundo no puede ignorar. Porque cuando la belleza se convierte en enemiga, solo la verdad puede rescatarte.